Ok, ahora sí. ¿Alguien ha escuchado el refrán que dice por ahí, si no hay dolor, no hay cambio? ¿Sí? ¿Alguien lo ha experimentado en carne propia? Es necesario cambiar. ¿Quién sabe que tiene que cambiar? ¿Y quién sabe que ese cambio va a doler? Si no, piensa, cuando vas al gimnasio, alguna vez han ido al gimnasio todos, yo supongo, por lo menos a pedir informes hemos ido, ¿no? Yo el otro día fui a pedir informes y regresé cansado, entonces dije, no, creo que eso no es para mí. Pero cuando uno va al gimnasio y uno empieza a cargar y empieza a dolerte y acabas todo hinchado y todo adolorido, regresas del gimnasio el primer día y parece que te hubieran golpeado entre 20 y duras así adolorido toda una semana. Pero ese dolor es muestra que está habiendo un cambio en tu vida, estás cambiando. Y en la vida espiritual también el dolor es necesario, porque el dolor nos incita a cambiar, nos lleva a cambiar. El dolor no es agradable, no es algo que nos guste tener, sin embargo es algo que Dios permite en nuestra vida para que podamos crecer en nuestra fe, para que podamos esforzarnos más y para que podamos seguir cambiando y seguir creciendo. Vuelta con la persona que tienes a tu lado y dile, sigue creciendo. Dile para arriba, no a los lados. Y hay dos tipos de dolor. El dolor que te llega, pero también el dolor que buscas. ¿Quién de ustedes busca el dolor? Nadie busca el dolor. ¿Alguna vez has buscado el dolor para crecer? ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar de esto. ¿De qué vamos a hablar? El poder del ayuno. El ayuno implica dolor. Implica un sufrimiento. Pero en el ayuno hay poder. Di conmigo, hay poder. Y hoy vamos a revisar algunos aspectos del ayuno. Vamos a ver qué significa ayunar, por qué ayunar, cómo es que ayunar me ayuda, si sí es cierto, si no, cuántos días tengo que ayunar, qué tengo que ayunar. Y vamos a tratar de resolver esas dudas en esta mañana para que salgamos de acá con una convicción y busquemos afligir nuestra carne un ratito. Si yo hoy me aloco y decido pregonar un ayuno, ¿quién le entraría conmigo? Y unos dicen, no, yo estoy bien comiendo, déjame en paz. Podríamos arrancarlo el lunes, entonces te da chance de salir, irte a la pancita, donde quieras ir, comer todo el pastel que quieras y ya el lunes arrancamos bien. Entonces, ¿quién le entraría conmigo? Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Ok, abre tu Biblia por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, verso 15. Ya estamos en Mateo 9, 15. Levanta tu mano cuando lo encuentres. Perfecto, estamos casi todos allí. Damos un minutito más para llegar a Mateo 9, 15. Pero vamos a leer desde el 14 para que podamos entender un poquito más lo que está pasando aquí. El Evangelio según Mateo capítulo 9, el verso 14, dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vamos a meditar en lo que dijo Jesús. Jesús está con sus discípulos, la gente conoce a Jesús, la gente conoce a sus discípulos y Jesús es acusado frecuentemente de ser ¿qué? De ser glotón. Lo acusan de ser glotón. Si tú te la pasas comiendo, comes con todos, comes con los publicanos, comes con los pecadores, tú y tus discípulos se la pasan comiendo. Y los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, ¿ellos qué hacían? Ayunaban. Pregunta, ¿qué es el ayuno? Abstenerse de ciertos alimentos.
ayuno realmente significa no comer. La palabra ayuno significa no comida. ¿Quién de ustedes viene hoy en la típica frase en ayunas? ¿Quién de ustedes viene en ayunas? Bueno, somos algunos poquitos que salimos de nuestra casa sin comer y no comeremos hasta que regresemos. Cuando no comes tú, tu cuerpo entra en un estado que se conoce de ayuno, de falta de comida. Y cuando tu cuerpo no tiene comida, la primera reacción que sientes es, bueno, pues sí, hambre. Pero ¿cómo sabes que tienes hambre? ¿Qué hace tu panza? Alguna hasta platica, ¿no? Te chillan las tripas, te arde el estómago, te empiezas a sentir así como que te da el váguido y esas cosas. Y algunos se ponen de malas. Yo sé que ninguno de ustedes se pone de malas cuando tiene hambre, ninguno. Pero algunas personas suelen estar así. Y cuando comienzas a sentir eso dices, tengo hambre. ¿Qué es lo siguiente que sucede después de que decides que tienes hambre? Buscas qué comer. Pero en esa búsqueda tú vas a usar tu decisión. Piensas, ¿qué puedo comer? ¿No? ¿Qué se me antoja? Buscas no solamente darle a tu cuerpo energía, buscas darle también un placer. ¿Comer es un placer, sí o no? Por eso lo hacemos tanto, porque es un placer. Y cuando hay comidas que nos gustan mucho, que son nuestras favoritas. A algunos nos gustan las cosas grasosas, a otros no sé cómo, pero les gustan las cosas que pican. Yo no entiendo por qué les gustan las cosas que pican. Es tan triste que te duela la lengua y que la comida ya no sepa nada. Y hay gente que hasta le sale la lagrimita y le sigue echando más chile. Yo no entiendo ese nivel de tortura, de masoquismo, pero bueno, hay gente que disfruta la comida así. Yo prefiero las cosas dulces o las cosas grasosas, son mis favoritas. Pero todos buscamos satisfacernos y recibimos un placer. Sin embargo, cuando yo decido no voy a comer, comienza una lucha interna. Porque tu panza te dice, tengo hambre. Tu mente te dice, podríamos comer esto, ¿no? Una probadita, no se te antoja y empiezas a luchar con lo que quieres hacer y lo que decidiste no hacer. Y el ayuno es una práctica que produce dominio propio. ¿Por qué produce dominio propio el ayuno? Porque aprendo a controlarme, a decirme a mí, no, basta, no lo vas a hacer. Y para evitar pecar, tenemos que decirnos, no. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, ya dite que no. Pero no solamente el ayuno me ayuda a tener dominio propio, no solamente el ayuno me va a ayudar a controlarme, a tener un cierto orden, una cierta disciplina que por supuesto genera eso, pero si solamente generara eso, pues no tendría gran sentido. O sea, si solamente es para tener disciplina, hay otras maneras de ser disciplinado. Pero el ayuno, además de generarte dominio propio, además de generarte una disciplina, produce dolor y aflige tu carne. Te pone en un estado de necesidad, porque estás queriendo recibir algo que no recibes. Y en ese estado de necesidad, en ese estado de dolor, tú eres más sensible a la voz de Dios. Tú puedes acercarte a Dios con mayor facilidad. Por eso los discípulos de Juan lo confrontan y le dicen, nosotros ayunamos. Los discípulos de los fariseos ayunan. Si se supone que tus discípulos son espirituales, ¿por qué no están ayunando para buscar a Dios? ¿Y qué les contesta Jesús? Exactamente. ¿Puede el que está recién casado estar de luto? No, o sea, estás contento. ¿Quién se acuerda cómo era cuando estaba recién casado? Yo sé que a lo mejor ahorita ya quieres estar de luto, pero en ese tiempo estabas de gozo, ¿sí o no? Eras feliz y todo era miel sobre hojuelas, especialmente la noche de bodas, quisieras que se repitiera siempre. Solteros, tranquilos. Ustedes no usen su imaginación. Cuando uno está recién casado, yo creo que es de los días más felices que uno tiene. Al menos a mí me pasó así. Yo era como niño con juguete nuevo. ¿Sabrás a qué me refiero?
Y yo era muy feliz, no estaba triste. Y Jesús les dice, ellos no pueden ayunar porque me tienen aquí. Ayunar es para tener contacto con Dios, pero ellos ya me tienen aquí físicamente, no necesitan ayunar. Y dice, pero habrá un día cuando yo me vaya, entonces estos ¿qué? Ayunarán. Y ese mensaje, entonces ayunarán, no es una sugerencia. No está diciendo Jesús, a lo mejor ya ayunan. No, está dando por hecho que ellos ¿qué? Van a ayunar. Entonces, si los apóstoles tenían que ayunar, ¿quién más crees que debe ayunar? Muchos saben la respuesta, pero así. También tú tienes que ayunar. Vamos a ayunar para un montón de cosas. Hay dos maneras de ayunar: la manera correcta y la manera incorrecta. Y aquí quiero aclarar algo. Ayunar no es hacer huelga de hambre para chantajear a Dios. No es de, mira Dios, no voy a comer nada hasta que no me respondas, Si no me das eso que te estoy pidiendo, no como nada y me voy a morir. No es así. ¿A poco a Dios le preocupa que te mueras? Si te quiere vivo te resucita y no tiene problema. No quieres comer, no comas. No es que yo voy a hacerle manita de puerco a Dios dejando de comer. No es como cuando te enojabas con tu mamá y decías, y no ceno, y te ibas a tu cuarto, o con tu esposa y ya no quiero comer y le dejas la comida en la mesa. No, con Dios no funcionan esos chantajes. El ayuno no es para forzar la voluntad de Dios. El ayuno es para que yo entienda la voluntad de Dios, para que yo pueda estar en contacto con quién es Dios y con lo que Él dice. Y vamos a ver el primer punto. El ayuno nos hace sensibles a Dios. ¿Quién de ustedes es sensible a Dios? Amén, que son sensibles a Dios. ¿Es fácil ser sensible a Dios? No, porque Dios todo el tiempo nos está dando mensajes, todo el tiempo nos está instruyendo, todo el tiempo nos está diciendo qué hacer, pero el bruto es uno, ¿no? Que ve las señales, como el que va en la carretera y ve el letrero, ya bájale, curva peligrosa, y va ignorando todas las señales y se estrella y choca. ¿Culpa de quién fue? Del que no obedeció las señales. Pues así Dios nos da un montón de señales todo el día, pero ahí vamos nosotros y chocamos, ¿no? La culpa es nuestra. No es fácil dejarse guiar por Dios, no es fácil ser sensible a Él, pero el ayuno nos ayuda a callar la voz de nuestra carne para escuchar la voz de Dios. Y vamos a leer un pasaje en la Biblia que está en Esther, capítulo 4, verso 16. Ayúdame, vamos al Antiguo Testamento a buscar el libro de Esther. Y vamos a leer en Esther el capítulo 4, el verso 16, si eres tan amable. Y dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Alguien conoce la historia de la reina Esther? Bueno, para los que no la conocen te la resumo. El pueblo de Israel está en el exilio, y en aquel tiempo gobernaba un rey llamado Asuero. Asuero tenía una esposa media rebelde, de esas que ya no hay, que no le hacía caso a su esposo. Y un día su esposo le dice, ven a verme. ¿Y qué creen que dijo la esposa rebelde de esas que ya no hay? No, exactamente, tienes buena imaginación. Especialmente las mujeres contestaron rápido, no. No quiso irla a ver. Y él dijo, pues no quieres venirme a ver, pues ya no eres reina. Y la echó. Eso ya no se hace,
Y buscó otra reina. Y entre esa reina había muchas doncellas. Aparece Esther. Ella termina siendo la reina. Y había una ley que no cualquiera podía presentarse delante del rey. Solamente si el rey te decía, ven a verme, podías entrar a verlo. Y si no, aún fueras la reina, él podía decidir que te mataran en ese momento por violar la ley. Entonces, un hombre malo convence al rey de que firme una ley que dice que van a morir todos los judíos. Y casualmente Esther era judía, pero ella estaba en el reino, ella estaba ya tranquila. Probablemente a ella no lo hubieran matado, pero sí a todos sus amigos, sus vecinos, sus primos, sus familiares. Y un tío la convence y le dice, mira, ¿quién sabe si no es que has llegado a la posición de reina para este día? ¿Qué tal que Dios te puso ahí para que hoy uses tu influencia y ayudes a tu pueblo? Entonces ella tenía miedo, ella no sabía qué hacer, porque se arriesgaba a morir si se presentaba al rey sin haber sido convocada. Entonces ella quiere ser sensible a Dios, quiere saber qué hacer, qué palabras decir, cómo presentarse delante del rey. No sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Sabe que hay un llamado y quiere ser sensible a ese llamado. Entonces ella dice, yo no voy a comer ni beber nada. ¿Durante cuántos días? 3 días. ¿Cuántas horas has aguantado tú la sed? ¿Que te da sed? ¿Aguantas muchas horas? Luego vas y tomas agua. Pues ella 3 días, ni una gota de agua. Y tampoco comió nada. Pero no solamente ayunó ella, sino que invitó que todos los que estaban en riesgo, su vida, todos aquellos que tenían el designio que iban a ser asesinados, la acompañaran en este ayuno y en esta oración. Entonces durante 3 días estuvieron solamente orando, buscando ser sensibles a Dios, buscando la dirección de Dios, saber qué Dios quería hacer con ellos. Y después de 3 días de orar, de no comer y de no beber, la reina Esther hizo lo que había dicho. Me voy a presentar delante del rey y si me va a matar, que me mate. Pero yo voy a estar delante del rey. Ella se presenta delante del rey, irrumpe en el salón sin previo aviso, y cuando ella entra, el rey tiene un gesto hacia ella, un gesto inusual, pero un gesto que le salva la vida. Extiende su cetro hacia ella, y esto era la muestra de aceptación y misericordia. Y cuando Asuero extiende el cetro, ella acaba de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el motivo correcto. ¿Por qué entró en el momento correcto a la sala del rey? ¿Por qué halló favor delante del rey? ¿Por qué pudo ser escuchada por el rey? ¿Y por qué el rey terminó dándole oportunidad a los judíos de que se defendieran y evitaran el exterminio? ¿Por qué sucedió todo esto? Fácil, porque Esther entendió que necesitaba la dirección de Dios, el favor de Dios, y lo buscó. A veces nosotros tenemos problemas y comenzamos a orar, pero sentimos como que nuestra oración no es tan profunda, o no es tan genuina, o no es tan sincera. Sentimos como que hay algo en nosotros que nos está estorbando, algo que nos distrae, algo que no me deja conectarme. Cuando yo estoy así, ¿qué tendría que hacer? Ayunar para debilitar mi carne, para callar la voz de mi cuerpo, de mi mente, que me quiere distraer, para que mi necesidad no sea la importante, sino la voluntad de Dios. Y cuando yo estoy ayunando de esa manera, entonces yo me vuelvo sensible a Dios y puedo ser guiado, puedo ser dirigido por Él y puedo hacer las cosas correctas. Puedo ser de bendición para las personas que me rodean. La reina Esther no solamente salvó su pellejo, salvó a toda una nación. ¿Por qué? Por buscar la dirección de Dios, por ser sensible a Dios. Hoy yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes orando sabiendo que tu oración le falta algo? Sintiendo que hay ese cachito como que no alcanzas a llegar, que te faltan 10 para el peso, pero no haces nada para tenerlo. Hoy, si tú has sentido eso, yo te invito a que participes conmigo en el ayuno, a que decidas afligir tu carne, a que decidas ser sensible a Dios, escuchar la voz de Dios.
venimos a hablar de Dios y no de mí, pero quiero platicarte algo que me pasó el día de ayer. El día de ayer tuvimos un tiempo muy padre de administración con los líderes de aquí de la iglesia. Llegamos a la casa después de este tiempo y le avisaron a mi suegra que su mamá estaba muy enferma ya. Ella llevó a su mamá al doctor para que la revisaran, para que viera qué era lo que tenían. Le dijeron: mire, señora, ya no tiene caso que la internen. Llévesela a su casa y espere a que lo que tiene que suceder suceda. Como a las 4 de la tarde yo creo que llegó la señora a la casa. Y empezaron a llegar sus hijos para despedirse de ella. Y yo la veía y sentía algo. Yo no me sentía a gusto, no me sentía cómodo. Y trataba de no estar. No estaba ella, evidentemente. Pero yo me sentía incomodado. Y me dicen: ¿puedes orar por mi mamá? Y cuando me dijeron esas palabras, sentí la incomodidad aún más. Dije: creo que Dios quiere que yo lo haga. Y entré a orar al cuarto por la señora, por doña Gaby. Pero no sabía qué decir. ¿Y ahora qué digo? Están todos sus hijos ahí, ella postrada en la cama, desahuciada. ¿Qué tengo que decir, Señor? Y yo abrí la boca y Dios la llenó. Pero cuando estaba orando por ella, yo sentía la presencia de Dios. Yo podía sentir algo ahí. Y yo le dije: Dios, ella es tu hija. Recíbela en tu gozo. Dale tu paz y consuela a sus hijos. Fue lo último que dije. Conforme me enderecé, ella comenzó a dar unas últimas bocanadas de aire y partió con el Señor. Y yo dije: ¿cómo a veces somos tan egoístas que Dios te está llevando a hacer algo, pero escuchas más tu carne que su voz? No era necesaria mi oración, pudo haber orado cualquier otra persona por ella. Pero creo que Dios quería que se orara por ella. El hecho que me dejó impactado, que yo terminé de orar y partió con el Señor. Pero a veces no somos sensibles a Dios porque no nos estamos afligiendo. Queremos confortarnos todo lo que podamos. Queremos satisfacernos todo lo que podamos y sentir todo el placer que se pueda, en lugar de estar dispuestos a sufrir, a menguar, para ser sensibles a la voz de Dios y serle útil y servirle en lo que Él quiere que le sirvamos y bendecir a los que nos rodean. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir un poquito para escuchar a Dios? El ayuno es necesario. Es necesario ser sensibles a Dios. Y es un privilegio tener contacto con Él. Poderlo ver y decir: wow, no tengo palabras. Tengo palabras para lo que sucedió ayer. Y así le pasó a la reina Esther. Ella intercedió, era algo que Dios quería hacer y la quería usar y ella se dejó usar. Fue sensible a Dios. Solamente sufrió un ratito, 3 días, 72 horas de sed y hambre, pero fue útil. Fue más útil que se hubiera atragantado esos 3 días de todos los placeres que yo hubiera querido. Amén. Muy bien, sigamos. El ayuno también me da algo bien importante. ¿Qué me da? Convicción de pecado. En ese querernos estar apapachando todo el tiempo, en ese querer
tener toda la bendición, toda la provisión y todo el consuelo. Muchas veces nosotros luchamos con áreas en nuestra vida, con pecados recurrentes, con grietas en nuestro carácter, y durante años vamos batallando con eso. Y pensamos que son imposibles de vencer. Es que yo no puedo superar esto, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello. Es más fuerte que yo, o así soy. Pero nos cuesta trabajo proceder al arrepentimiento por lo mismo que no somos sensibles a la voluntad de Dios, porque queremos estar completamente satisfechos, completamente provistos, completamente apapachados. Pero en la Biblia hay una historia en el libro del profeta Jonás, el capítulo 3, toda la historia de Jonás trata de esto, pero el verso que vamos a tomar hoy es capítulo 3, los versos 5 a 10. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia. Vamos al libro del profeta Jonás. El profeta Jonás está casi al final del Antiguo Testamento. Y Jonás capítulo 3, versos 5 al 10, dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nínive era una nación completamente pecadora que se la pasaba acosando y agobiando al pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel Dios levanta un profeta de nombre Jonás y lo manda a predicarle a estos pecadores. Ya sabes, Jonás que no quiso, se lo come el pez, lo vomita en Nínive. Y llega a Nínive Jonás y camina por toda la ciudad diciendo: dice el Señor que en 3 días se van a morir por pecadores, los va a destruir por pecadores, en 3 días se mueren todos. Ese mensaje estaba anunciando Jonás, un mensaje muy feliz, muy motivacional. No era un mensaje ni feliz ni motivacional, pero era la verdad. Y el pueblo de Nínive reacciona a la verdad. Dicen: oye, yo no me quiero morir. Sí, ya me di cuenta que hice algo malo. Y en su arrepentimiento proclamaron ayuno. ¿Qué iban a hacer? Ni iban a comer, igual que la reina Esther, esperando que Dios tuviera misericordia de ellos, dándose cuenta que lo que habían hecho estaba mal y que querían cambiar. Y Dios vio que se arrepintieron. Dios vio que se convirtieron. Nosotros muchas veces vamos ahí apapachando nuestro pecado. Eres mi pecado favorito, el que más oculto tengo, el que más placer me da. Nadie sabe lo que hay entre tú y yo. Somos best friend forever. Y ahí lo llevamos. Ahí lo llevamos. Y no lo queremos dejar. Pero dice Dios que de Él nadie se burla. Dios sabe lo que haces, cómo lo haces y cuántas veces lo haces. Y el hecho de que Dios no haya castigado aún tu pecado no quiere decir que es cómplice de tu pecado. Porque a veces creemos: pues tú lo ves que lo hago y no me dices nada, me has de estar dando chance, ¿no? No ha de estar tan mal. No, Dios no es cómplice de nadie. Y tarde o temprano todos cosechamos lo que sembramos. Pero no hay nada mejor que cosechar
cuando siembras arrepentimiento, porque cosechas misericordia. Si tú te has dado cuenta que tienes un pecado oculto, algunos ya no tan oculto, un hábito ahí en tu vida que te está estorbando y que llevas mucho tiempo luchando con él, arrepiéntete, aflige tu carne, ayuna, busca el rostro de Dios, permite que su poder te cambie, que su gracia te perdone y que seas una nueva criatura, que actúes de una manera distinta. Hay que ser sensibles a Dios y hay que ser íntegros delante de Dios. Levante su mano, ¿quién de ustedes no tiene nada de qué arrepentirse para apedrearlo? Todos tenemos un chorro de cosas que arrepentirnos. Pero ¿por qué no te arrepientes? No basta con decir, yo sé que estoy mal. Yo platico a veces con la gente y le doy consejos. Me dice, Oscar, pero yo sé que estoy mal. Bueno, entonces, ¿qué esperas para cambiar? Si ya sabes. Ok, no te estoy diciendo nada nuevo. Sabes que estás mal. Y luego estás esperando a ver si solito se te quita, si de repente la Biblia va a cambiar en algunos años y decir, bueno, eso que dije que era malo, a partir de hoy, está bien, háganlo. No, no va a pasar. Eso no va a suceder. Si sabes que estás haciendo algo malo, arrepiéntete. Y si te cuesta arrepentirte, aflige tu carne, ayuna, haz todo lo que tengas que hacer para que puedas estar íntegro delante de Dios. Si no hay dolor, no hay cambio. El que no está dispuesto a padecer, no está dispuesto a crecer. Amén. Todos le van a entrar al ayuno, ¿verdad? Vamos a la parte final del mensaje. Yo voy a recibir ¿qué? ¿Te ha pasado que no sabes qué hacer? Que ves que hay un problema y hay 3 caminos y tú quieres inventar un cuarto y no sabes si es por aquí, es por allá, no sabes si tienes que golpear a tus hijos, correrlos o hablar con ellos, ya no sabes qué hacer, si pedir prestado al banco, si fugarte, cambiarte de casa y no avisarle a nadie. Y tenemos esas dudas. ¿Qué hago? O simplemente quiero servirle al Señor, pero no sé dónde. No sé cómo. Puedo hacer esto, o puedo hacer aquello, o lo otro. Y estamos ahí, en un mar de dudas. ¿Por qué tienes dudas? ¿Por qué te cuesta trabajo tomar decisiones? Porque dependemos de nosotros mismos. ¿Por qué más? Por miedo, porque estamos alejados de Dios y porque estamos queriendo complacer a alguien, a nosotros o al de enfrente. Ay, no, es que si no lo hago, ¿qué van a decir? Ay, es que si hago esto, ¿qué van a pensar? Y andamos pidiendo opinión a todo el mundo y queriendo complacer a todo el mundo. Y entonces ya no sabemos qué hacer. Pero al único que no le preguntamos y al único que no queremos complacer es a Dios. Al cabo, Dios es mi cuate y Él me perdona. El Señor aguanta. No te preocupes, Señor. Si no te hago caso hoy, a lo mejor mañana. Ahí estamos todos confundidos y sin saber qué dirección tomar, porque no estamos escuchando a Dios. Pero Dios nos ayuda a saber qué dirección tomar. Dios responde las oraciones. Él habla todo el tiempo. ¿O Dios se quedó mudo? ¿No te escribió 66 libros de amor para que sepas qué debes hacer? A mí cuando la gente me dice, es que Dios no me habla, digo, creo que no estás leyendo la Biblia. No es que no te habla, es que lo dejas en visto o ni siquiera lo abres. Vamos a leer, por favor, Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, versos 2 al 4, por favor. Está ahí tantito atrás de donde estamos. Profeta Daniel, el capítulo 9, versos 2 al 4 y luego el 21 al 23. Cuando estés ahí, levantas tu mano para que yo sepa que podemos continuar. Perfecto. Dice Daniel capítulo 9,
Verso 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor por el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan, da tus mandamientos. Daniel acaba de darse cuenta que su nación se está metiendo en problemas. Y él dice: ok, yo soy tu profeta, dime qué debo hacer. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? La cosa se está poniendo fea, ¿yo qué debo hacer? Daniel ya sabía qué hacer. ¿Tenía idea? A lo mejor muchas, pero ninguna clara. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Oró y ayunó para escuchar la voz de Dios. Y vamos a los versos 21 al 23, por favor. Dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjate, Daniel tiene una duda, un conflicto, está angustiado, no sabe qué hacer, se pone a ayunar y a orar. Y cuando él está ayunando, llorando en ese proceso, viene un ángel y le dice: aquí estoy y vengo a ayudarte a tener entendimiento y sabiduría, a que entiendas qué está pasando y que sepas qué hacer. Y fíjate lo que termina diciendo en el verso 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. ¿Cuándo respondió Dios la oración de Daniel? Cuando él comenzó a pedir. Porque él ya tenía la actitud correcta para pedir. Él dijo: voy a ayunar y voy a buscar a Dios. Y conforme lo hizo, Dios le respondió. No llegó luego la respuesta, pero fue enviada luego. Queremos crecimiento espiritual, queremos ser mejores personas, queremos cambiar, queremos un montón de cosas, pero no estamos dispuestos a hacer nada. Queremos entender el amor de Dios y no estamos dispuestos a hacer nada. Pero cuando tú te atreves a sufrir, a padecer, a afligir tu carne, vas a estar más vacío de ti, pero más lleno de Dios. Vas a estar más vacío de tus deseos, pero más lleno de los deseos de Dios. Y vas a poder estar en contacto con Él. Vas a poder arrepentirte de tus pecados y vas a poder tener dirección y claridad. Y el resumen de estos es saber que eres muy amado. Que tengas la certeza que tú eres amado, que Dios está contigo. Pero mientras estás alimentando tu carnota, mientras te estás llenando de las cosas del mundial, estás inhibido para acceder a esto. Por eso Jesús dijo: cuando yo no esté con ellos, van a ayunar. ¿Jesús está físicamente con nosotros? No, físicamente no está con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar nuestra comunión con Él? Ayunar y orar. Y qué bueno que dijeron orar, justo les iba a decir, porque ayuno sin oración es la pura ilusión, ¿no? A lo mejor bajas de peso, pero no creo que te pase otra cosa. Tienes que ayunar y tienes que orar. Tenemos que arriesgarnos y querer cambiar, buscar el favor de Dios, ser valientes como fue valiente Esther, ser humildes como fueron humildes los de Nínive, y ser sabios como fue sabio Daniel. Amén. Vamos a orar, terminar este tiempo orando, pero les platico cómo vamos a hacer el ayuno. Durante 3 días, ¿cuántos días? ¿Se les hacen muchos?
Tranquilos, tranquilos. No te voy a decir que no comas y que no bebas durante 3 días, porque no creo que los aguantes. ¿Y para qué te hago pecar? La Biblia dice, no le prometas a Dios algo que no vas a cumplir, mejor no le prometas. Pero durante 3 días, que van a ser martes, miércoles y jueves, tú no vas a comer absolutamente ninguna carne, nada que sea dulce. Vuelta con la persona que tiene a tu lado y dile, nada que sea dulce. Ninguna carne, nada que sea dulce y nada que te produzca placer. O sea, si dices, es que los cacahuates no son dulces y no son carne, ahí le voy a entrar. Y estás ahí satisfaciéndote con cacahuatitos, ¿no? Enchilados, ¿no? Les echas los baños de salsa valentinos que les gusta sufrir y limón y uy, qué ayuno te estoy haciendo, no, hombre, estoy rete afligido. Te vas a abstener. ¿Por qué las carnes? Porque la carne te da la proteína. Si no tienes proteína, te sientes débil. ¿Por qué nada de azúcar? Porque el azúcar aumenta tu glucosa. Sin glucosa también te vas a sentir débil. Y nada que te produzca placer. Bueno, porque tú sabes. Tienes que decirte que no a algunos placeres. Los solteros, ningún placer es bueno. Los casados, tranquilos. Son solo 3 días. Aguanten, muchachos. Ahora sí. Entonces, ¿quién se va a comprometer a entrarle a ese ayuno? Nada de carne, nada dulce, nada que me produzca placer. Oye, Oscar, ¿la coca tiene dulce? El agua con azúcar, el café con azúcar. Dije, nada dulce. ¿Amén? Son 3 días, no sean chicos, están bien preocupados. ¿Qué voy a hacer? Imagínense que haya sido nada de nada. Bueno, entonces vamos a hacer ese compromiso, ¿sí o no? Y vamos a estar orando. Vamos a orar por 3 cosas. Como son 3 días, 3 cosas. Vamos a orar primero para que tú tengas sabiduría y dirección, para que Dios supla tus necesidades y para que Dios bendiga a tu prójimo. Entonces vas a escoger a alguien, puede ser uno o más, por los que estés pidiendo que Dios los bendiga. Vas a pedir que tú seas sabio, que Dios te bendiga supliendo tus necesidades y que bendiga y supla las necesidades de alguien más. ¿Sale? ¿Todos claros hasta ahí? Bueno, ahora sí. Cierra tus ojos, deja tus cosas ahí y vamos a terminar ese tiempo orando y tomando un compromiso con Dios, de esforzarnos, de ser valientes, de ser decididos como Esther y sabios como Daniel, para entender que somos muy amados. Y ahí en tu lugar, con tus propias palabras, dirígete a tu Dios. Habla con Él de las áreas donde necesitas dirección, las decisiones que tienes que tomar. Pídele que te muestre qué es lo que debes hacer. Si debes ir o no ir, seguir o no seguir. Él tiene la respuesta para ti. Él te va a dar dirección. Él va a responder a ti. Porque tú eres muy amado. Porque con amor eterno te ha amado. Habla con Dios. También de tus pecados, de esas áreas en donde has sido débil, de esas cosas que sigues haciendo, que sabes que están mal y que crees que no puedes vencer,
que has dejado para después. El Señor te dice: hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el día de que seas humilde y reconozcas que has hecho mal. Y así como el rey de Nínive se bajó de su silla demostrando humildad y proclamó ayuno buscando el favor de Dios, arrepintiéndose de haber hecho mal, hoy ve delante de Dios. Bájate de tu silla de comodidad, de autojustificación, y reconoce que has hecho mal. Y pídele que te ayude a cambiar, que te fortalezca para dejar esos hábitos ocultos, esos pecados, esas cosas que haces en lo secreto, todo aquello que a Él no le gusta. Y decide ser sensible a su voz. Decide ser sensible a su voluntad, para que Él te guíe, para que Él te use, para que Él te muestre qué debes hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo, y pueda su nombre ser glorificado a través de tu vida, y otros puedan ser bendecidos por tu obediencia a Dios. Hoy asume un compromiso con el Señor, de dejar de apapachar tu carne, dejar de alimentarte, dejar de buscar solo lo tuyo, de esforzarte, de estirarte, de decidir menguar para que Él crezca. Amado Dios, hoy estamos aquí delante de ti, reconociendo nuestra gran necesidad de ti. Perdónanos porque hemos alimentado nuestra comodidad, nuestro confort, porque solamente pensamos en nosotros y en lo que queremos, porque hemos ignorado tu buena voluntad, tu misericordia. Tu palabra dice que si tú fuiste perseguido y afligido, nosotros no podemos esperar algo diferente, porque no es el discípulo mayor que su maestro. Debería estar conforme el discípulo con ser igual que su maestro. Queremos padecer, queremos afligir nuestra carne, dejar nuestra comodidad. Queremos crecer espiritualmente. Queremos acercarnos más a ti, Señor. Tomamos la decisión de dejarnos a nosotros en segundo lugar y a ti en primero. Este ayuno en el que vamos a entrar, Señor, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser santificados, que recibamos entendimiento y sabiduría aún de cómo servirte. Podamos ser sensibles a ti para bendecir a los que nos rodean, para interceder por alguien, para recibir tu favor y tu gracia, para escuchar tu voz, para conocerte más. No queremos ser apáticos. No queremos ser de esos que se sientan a ver cómo las cosas están mal. Queremos ser de esos que tienen fe, que creen, que confían, que se esfuerzan, que dejan la comodidad para buscar tu rostro, para buscar respuesta, para buscar solución, para buscar sabiduría. Queremos agradarte, Señor. No queremos seguir siendo los mismos. Hoy te ruego que tú nos transformes, que nos ayudes a parecernos cada vez más a ti, a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino tener la sabiduría que viene de lo alto, a no intentarlo en nuestras fuerzas, a depender de las tuyas, a menguar para que tú crezcas. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por inquietarnos. Gracias porque quieres darnos más de ti, porque somos muy amados por ti, Señor. Gracias.
porque eres bueno, porque eres fiel.